8 de la mañana, 5 minutos, nos vamos en vivo a Casa de Gobierno. Habla Jorge Capitán. 233 millones de dólares, incrementando un 13,6% la oferta, que era de 1.965 millones de dólares. En tanto, fueron los lotes 8, 9 y 10, que son los que corresponden a la frecuencia 4G. Fueron los que hicieron la diferencia económica, incrementando un 19,7% la oferta de base de estos tres lotes. En segundo lugar, quería remarcar que el programa de crédito automotriz incentivado por el Gobierno Nacional, por medio del Banco de la Nación Argentina, otorgó 20.891 créditos desde su lanzamiento por 2.548 millones de pesos. También en el programa de estímulo para el consumo, el programa de fomento al consumo y la producción lanzado por el Gobierno Nacional también generó 887.893 transacciones en comercios de todo el país por un monto equivalente a 1.821 millones de pesos, de acuerdo al informe elaborado por el Ministerio de Industria. El INDEC informó también que la construcción creció en septiembre de este año un 3,2% en términos interanuales. Y a su vez, de acuerdo a un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y la Encuesta Nacional de Biotecnología, en la República Argentina las empresas de biotecnología generan exportaciones por 320 millones de dólares y el programa de inversiones para el año 2014 ascienden a aproximadamente 400 millones de pesos. También es importante destacar que ayer finalizó la muestra Tecnópolis con aproximadamente más de 4,7 millones de visitantes. Esta es una cifra superior al año anterior, con 4,5 millones de visitantes estimativamente. Y ayer, a pesar de las condiciones climáticas adversas, hemos tenido cerca de 30.000 visitantes que pudieron recorrer la muestra y desde su creación Tecnópolis ha recibido 17 millones de visitantes. También es de destacar que frente a las inundaciones en distintas localidades y municipios de la provincia de Buenos Aires y zonas costeras principalmente, voluntarios y el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social han propiciado una jornada solidaria en apoyo a las víctimas del temporal y efectivamente, bajo el lema La Patria es el Otro, han propiciado acciones de solidaridad. Personalmente he tenido la oportunidad de participar de distintas actividades en el fin de semana. El día sábado hemos tenido la oportunidad de visitar las obras de ejecución de infraestructura eléctrica en la estación de Pérez Galdós. También se pudieron observar mecanismos de inversión en Pompeya, Barracas y otras estaciones y subestaciones. Recordemos que el plan implica, a través de lo que significa Más Cerca Eléctrico con los municipios del conurbano bonaerense, más las inversiones financiadas por el Estado Nacional para las empresas en el marco de las conexiones eléctricas de Edenor y Edesur, se llevan más o menos 2.900 millones de pesos entre lo ya ejecutado y en proceso de ejecución, aspirándose al primer trimestre del año próximo completar casi 4.000 millones de pesos de inversiones, y esto implica también una expansión de la oferta energética a partir de inversiones en alta, media y baja tensión. Son aproximadamente 1.200 kilómetros los que implica la reconversión desde el punto de vista de cables para mejorar la conexión eléctrica, también equipos móviles de emergencia frente a episodios de altísima temperatura o de temperatura alta y constante, y a su vez también equipos móviles de intervención inmediata frente a emergencias. Hemos podido ir verificando y contratando estas acciones, seguramente lo hará el ministro Julio De Vido con todo su equipo, lo mismo el ministro Axel Kicillof y la Secretaría de Energía, porque entiendo que es un tema extraordinariamente trascendente poder informar y mostrar efectivamente los avances en esta materia. Además, participamos junto a Diego Bossio y el gobernador Daniel Scioli en Tigre,
en el Teatro Nini Marshall en el sorteo de las viviendas del Plan Procrear. También pudimos verificar el avance de 442 viviendas que integran el complejo habitacional, con más de 600 empleos en forma directa, con una inversión significativa de más de 478 millones de pesos. El Procrear lleva ya 132.000 viviendas, tiene un proceso de adjudicación de aproximadamente de inscripciones de 300 viviendas por día, y eso también implica un impacto de casi 100.000 empleos generados a partir de la iniciativa de este programa. En 125 años de historia, el Banco Hipotecario Nacional rompe récords precisamente con un mecanismo de financiamiento que permite a muchas familias acceder a una vivienda entre 1.700 pesos a 7.000 pesos de cuota, lo cual implica la sustitución de alquiler y un sistema extremadamente transparente para acceder a la vivienda digna. También he podido constatar y verificar los avances que se han producido en el Hospital Posadas. Allí hay 24.000 metros cuadrados de construcción, más de 400 millones de pesos de inversión, cerca de 12.000 metros cuadrados ya han sido habilitados, el resto estará en condiciones de habilitarse, y hay también una perspectiva de un sistema de auditoría técnica y rehabilitación de 60.000 metros cuadrados, que son los que tiene el hospital en la parte tradicional o vieja. Por eso creo que es muy importante también los avances que se están realizando con los distintos estamentos y sectores para generar las condiciones desde el punto de vista del encuadramiento laboral a los efectos de garantizar la prestación del servicio de tan importante nosocomio. Así que muchas gracias por la atención. Buen día, ministro. Sergio Izaza, Radio 10, San Carlos Bariloche y la FM del Mercado Central. Le quisiera hacer dos preguntas, una sobre la salud de la presidenta, si podemos tener alguna información, más sobre la salud actual de la presidenta, y si mañana estaba previsto la llegada al país de la presidenta de Chile, Bachelet, si sigue firme esta llegada de la presidenta o se va a posponer a otro día porque la presidenta está internada. Bueno, respecto a la salud de la presidenta, me remito al comunicado oficial de un cuadro febril infeccioso. Efectivamente he podido hablar en dos oportunidades en el día de ayer con la presidenta sobre el mediodía y también antes de la internación, antes de dirigirse precisamente al sanatorio, a los efectos de una evaluación como indica precisamente el comunicado de prensa. Por lo tanto, cualquier notificación se hará por los canales normales del vocero presidencial y de la Secretaría General de la Presidencia. De manera que estamos aguardando seguramente un próximo informe en el transcurso de la mañana de hoy. Y respecto efectivamente a la agenda bilateral con la presidenta Michelle Bachelet, efectivamente estaba programado para el día de mañana martes. De manera que eso se informará por el canal institucional correspondiente, o sea, Cancillería Argentina y Secretaría General de la Presidencia. Es posible y eso seguramente lo tendrá. Ministro, buenos días. Mariano Martín, de Radio Rivadavia. Dos consultas, si me permite. La primera, saber si el gobierno argentino recibió ya algún tipo de respuesta de parte de su par de los Estados Unidos por la carta que envió la presidenta a Barack Obama. Y la segunda, si va a haber hoy una reunión con los petroleros para evitar una medida de fuerza el día jueves y si puntualmente usted va a participar de esa reunión. Gracias. No y sí. Breve respuesta. No, respecto al tema de no, en el sentido que no hemos recibido notificación oficial del presidente de los Estados Unidos. Eso obviamente también se comunicará formalmente cuando se reciba y si es que se recibe. Y en segundo lugar, tenemos agendada una reunión con los representantes de sindicatos petroleros con el ministro Carlos Tomada. Y en virtud de eso tendremos una agenda de trabajo que seguramente se comunicará oficialmente luego. Buen día, ministro. Jonathan de Felipe de Notinac. Dos consultas, si me permite. La primera, a lo largo del fin de semana, distintos miembros de la oposición manifestaron que no tienen voluntad de dar lugar a un debate para nombrar a un nuevo juez en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Quisiera saber la opinión del gobierno al respecto. Y en segundo lugar, en el medio del clima de heroísmo, si se permite el término, de leyes que ha manifestado la oposición en las últimas semanas,
dos matutinos informaron que el gobierno planea derogar la ley de pago soberano y abrir la ley Cerrojo para negociar con los fondos buitres y poder pagarles a partir de enero. Quisiera saber si el gobierno ratifica o desmiente este trascendido. Bueno, respecto a la cuestión que implica esta aseveración, quiero desmentir categóricamente. Es falso, de falsedad absoluta, cualquier tipo de iniciativa por parte del gobierno argentino ante el Congreso de la Nación para modificar la ley de pago soberano. Constituye una burda maniobra desde el punto de vista político y comunicacional, tendientes a generar nuevas acciones de tipo especulativo. Se advierte claramente que desde fondos de inversión hasta bancos con tenencia de títulos promueven este tipo de acciones con el objeto simplemente de manipular la cotización de los mismos. Pero la posición del gobierno ha sido clara y enfática en reiterada cantidad de oportunidades. O lo mismo que aquellos que establecen estimaciones o cifras respecto a eventuales costos de honorarios de abogados que defienden las causas que tienen o los litigios que tiene la República Argentina. También deberían preguntar los mismos periódicos cuál es la acción deliberada de los fondos buitres o de grupos minúsculos especulativos, porque también ellos tienen significativas erogaciones. Por lo tanto, su finalidad no es solamente financiera, su finalidad tiende a ser política, con el objetivo de desestabilizar a gobiernos, propiciar terrorismo económico y generar alteraciones en el funcionamiento del sistema financiero internacional. Creo que es notorio y evidente que el sistema financiero y fundamentalmente estos grupos minúsculos especulativos y los fondos buitres operan a tres bandas. Tienen posesión en credit default swap, tienen posesión en sentencia y tienen posesión en deuda reestructurada y trabajan permanentemente para maximizar su propio interés en detrimento del conjunto. Por lo tanto, esa es una declaración enfática de nuestra parte. Por lo demás, cualquier tipo de litigio de carácter internacional se hace una evaluación de estudios que cuentan con la mejor calificación, profesionales que tienen capacidad y alcance a nivel internacional y una expertise para efectivamente lograr resultados. Y los resultados han sido notorios, por ejemplo, en el Tribunal de Hamburgo respecto a la liberación de la fragata Libertad y también para atender casi 900 causas promovidas por estos fondos buitres que esconden o son el mascarón de proa de otros mecanismos y otras intenciones. Respecto a la primera pregunta que me dijiste. Respecto a ese tema, la verdad es que uno observa con mucha preocupación el tema de lo que la oposición política envía como mensaje, por una razón muy sencilla. Fue la doctora Cristina Fernández de Kirchner, entonces senadora de la Nación, actual presidenta de la Nación, la que propició la reducción del número de miembros de la Corte a 5 integrantes. En ese contexto fue también el presidente Néstor Carlos Kirchner quien impulsó el decreto 222 del año 2003 precisamente para establecer un mecanismo de selección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este decreto establecía 3 cuestiones específicas: especialidad, género y procedencia para la designación de los jueces. Y se estableció a través de un sistema de audiencia pública en el ámbito del Senado de la Nación y a su vez también con la exposición prístina, transparente de la declaración jurada patrimonial de los jueces, su situación de carácter impositiva y previsional y a su vez también una evaluación extensa y detallada de sus actividades que integran el currículum de los miembros propuestos. Efectivamente, de acuerdo a la Constitución Nacional, corresponde al Poder Ejecutivo de la Nación enviar el pliego propuesto al Senado. Y en ese contexto existe, de acuerdo al decreto 222, un plazo de 30 días cuando efectivamente se produzca la vacante. En virtud de la renuncia con fecha específicamente establecida y a su vez con la aceptación correspondiente por decreto del Poder Ejecutivo deberá enviar la persona que debe ser propuesto precisamente para ese cargo. De manera que lo que uno advierte son por lo menos algunas cuestiones que
deben responderse. En primer lugar, los mismos que pregonan calidad institucional y atacan sistemáticamente al gobierno son los que demuestran una estrategia para alterar la calidad institucional. La Corte Suprema de Justicia debe funcionar con 5 miembros. Entonces, pareciera que existe una especie de acuerdo tácito entre algunos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia con la oposición para impedir la designación de nuevos miembros. Y la verdad es que corresponde que el Poder Ejecutivo cubra la vacante en el marco del ejercicio de la calidad institucional, como siempre ha ocurrido en la República Argentina, y máxime teniendo en cuenta la acción de este gobierno. En ese sentido, también es necesario advertir, como siempre lo hemos hecho, que la justicia argentina tiene el mayor presupuesto histórico, más de 12.000 millones de pesos. En tercer lugar, que la Corte Suprema de Justicia percibe una tasa de justicia y no redistribuye los recursos necesarios al Consejo de la Magistratura. Y existen siempre operaciones políticas de miembros de colegios profesionales que le pretenden echar la culpa al gobierno por supuesto retraso en el pago de los emolumentos a los empleados del Poder Judicial. Pero vuelvo a insistir, máximo presupuesto, percepción de tasa que no se redistribuye, y en virtud de eso también nuestra posición muy clara respecto a garantizar la independencia del Poder Judicial y su funcionamiento, pero no prestarnos al juego perverso que proponen algunos de sus miembros. Y esa es la posición que nosotros vamos a defender enfáticamente desde el punto de vista de un Poder Judicial autónomo e independiente. Nadie puede indicar lo contrario en esta gestión, porque en definitiva, cuando se propicia una reforma del Código Procesal Penal, se pretende confundir a la ciudadanía diciendo que se busca impunidad a partir de la administración de la fase investigativa por parte de los fiscales, cuando todos saben que es el juez quien decide en última instancia. Por lo tanto, es toda una mentira sistemática que uno observa en los principales diarios y medios de comunicación de la oposición, que en realidad lo único que hacen es mentir sistemáticamente, agraviar e injuriar, porque tienen otro proyecto, que es el proyecto alternativo en defensa de grupos e intereses corporativos en contra del pueblo argentino. Nosotros vamos a defender nuestros principios y lo vamos a hacer con la íntima y profunda convicción, como siempre lo hemos hecho y como lo ha hecho la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Capitanich, en la habitual conferencia de prensa, y es momento de hacer una pausa. 8:22 en toda la República Argentina, pausa, volvemos.